Y bueno, hablaremos de los grupos de edad, del desarrollo y la maduración, de una correcta prescripción farmacológica en pediatría. Daremos una pinceladita en la farmacocinética y las diferencias que hay con los adultos, un poquito de legislación y bueno, la necesidad de la formulación magistral en este grupo de edad, que es lo que hacía yo un poco en mi tesis, los objetivos que teníamos, qué es lo que hacíamos, y os contaré después esta experiencia curiosa. Bueno, pues hay una ICH que define 5 grupos de edad: los neonatos prematuros, neonatos que van hasta un mes, los infantes que van hasta los 2 años, desde un mes, los niños desde los 2 años hasta el comienzo de la pubertad y finalmente los adolescentes que van hasta la vida adulta. ¿Qué pasa? Que cada grupo tiene sus propias características y además la maduración de los órganos no coincide exactamente con estos grupos de edad. Tanto es así que el sistema nervioso esquelético y reproductor se continúa en su desarrollo hasta la edad adulta, el sistema inmune continúa desarrollándose hasta los 12 años, el hepático hasta los 3-4 años de edad, el sistema pulmonar finaliza a los 2 años y el sistema renal al año. Bien, pues una correcta prescripción farmacológica, siempre, pero sobre todo en la pediatría, tiene que tener en cuenta la farmacocinética y la farmacodinamia. Como hemos visto, los niños no son adultos pequeños. Los fármacos van a variar sus efectos con respecto del adulto e incluso a dosis proporcionales. Y bueno, pues como hemos visto desde el nacimiento, todas estas modificaciones que hemos ido viendo van a afectar a la farmacocinética y a la farmacodinamia. Entonces, en una terapéutica farmacológica efectiva, segura y racional, va a tener que tener en cuenta todas estas diferencias en el mecanismo de acción, de absorción, en el metabolismo y en la secreción que aparecen durante el crecimiento. Y además, no tenemos que olvidar las necesidades individuales y el estado de enfermedad. Bueno, muy brevemente, algunas diferencias que hay entre los neonatos y los adultos en farmacocinética es que en general la absorción en el neonato está disminuida. Esto va a hacer que la UC esté disminuida. Bueno, aquí en esta columna he puesto algunos ejemplos de fármacos que se pueden ver afectados por estas diferencias. El volumen de distribución está aumentado, lo cual va a disminuir la concentración máxima. El porcentaje de unión a proteínas plasmáticas está disminuido, con lo que la fracción libre del fármaco aumenta. El metabolismo está disminuido y disminuye el aclaramiento. Y la excreción está disminuida y, por tanto, la vida media del fármaco es mayor. Aquí me gustaría resaltar el ejemplo del cloranfenicol con el síndrome gris, que haciendo el ajuste de dosis prescribían a unos 75 miligramos kilo día y cuando se dieron cuenta vieron lo que pasaba, realmente ajustaron la dosis a unos 25, con lo cual, es muy importante tener en cuenta todo esto. Bueno, es cierto que uno de los actores que comentaba Ana son las autoridades sanitarias y bueno, se están haciendo cosas, se están empezando a mover para que haya disponibles medicamentos para niños en pediatría que se hayan desarrollado para este grupo de edad, que tengan unos estudios éticos y que se hayan autorizado específicamente para ellos. Todo sin someter a la población a estudios innecesarios o retrasar la aprobación de medicamentos en adultos. Esa guideline es muy interesante en desarrollo farmacéutico de medicamentos para pediatría, que entró en vigor en febrero del año pasado. Bueno, vemos que se están haciendo cosas, que las autoridades sanitarias se están poniendo un poco las pilas. Pero bueno, en el mercado todavía hay formas farmacéuticas especialidades o medicamentos que solo están en forma de comprimidos o cápsulas y muchas veces a dosis muy superiores a las necesarias para los lactantes o los niños. Hemos visto que era necesario también tener unas formas farmacéuticas adecuadas que garantizasen una correcta administración, una dosificación, el cumplimiento terapéutico.
y que como, bueno, hay avances en las autoridades sanitarias, también a nivel industrial, ahora pues hay infinidad de artículos que hablan de mini tablets, de unos films de rápida disgregación, y yo creo que, bueno, pues es un futuro, ¿no?, que cada vez está más cerca, pero que todavía hay ausencia de presentaciones pediátricas. Y esto lleva inevitablemente a la elaboración de fórmulas magistrales. Y para este grupo poblacional, pues en su mayoría son soluciones y suspensiones que permiten todas estas ajustes de dosis en función de la edad o del... Bueno, y hay una gran variabilidad en el diseño de estas fórmulas y en la estabilidad que puede llevar a errores de dosificación. Bueno, entonces mi tesis tenía un objetivo que era el desarrollo y el estudio de la estabilidad de fórmulas líquidas orales para uso en pediatría. Teníamos en cuenta el principio activo, la dosis, los excipientes. Bueno, ¿cómo? Pues bueno, seleccionábamos una fórmula, optimizábamos el desarrollo y aquí sí intentábamos pues estudiar su estabilidad, que como hemos manifestado que son necesarios estos estudios. Intentábamos seguir un poco lo que marcan las ICHs para los medicamentos industriales, pero adaptándolo un poco a estos medicamentos individualizados, porque los estudios de estabilidad en la industria son hasta 3-5 años. Aquí, pues no, también se tiene que... Bueno, y entonces nosotros hacíamos estudios más o menos de 3 meses. No creo yo que nadie vaya a tener allí su frasquito durante 3 años, ¿no? Entonces, pues bueno, para hacer estos estudios, siempre estudiábamos la concentración del principio activo, siempre por una técnica validada, ya fuese profetometría ultravioleta o HPLC. Medíamos el pH, estudiábamos la viscosidad y si además la fórmula era una suspensión, lo que hacíamos era estudiar el tamaño de la partícula, que hemos visto que también era importante. Hacíamos ensayos de disolución. Aquí hicimos una cosa muy bonita con... Ay, perdón. Hicimos aquí un ensayo muy chulo con espironolactona, precisamente, que comparamos unas cuantas fórmulas, desde una muy sencillita pues con jarabe simple solo, y luego teníamos otras con excipientes comerciales, que son ya formas más complejas, y comparamos la disolución con un comprimido del mercado. Y bueno, pues la verdad es que a mí me ha gustado mucho esta experiencia. Y también estudiábamos la estabilidad óptica con el Turbiscan. Bien, pues aquí mi experiencia. Bueno, mi tesis estaba codirigida con la Universidad de Granada, con una de mis directoras, pues Beatriz Clarés, que muchos la conocéis. Y bueno, pues una de las cosas que hacíamos era estudiar la estabilidad de unas fórmulas que habían sido seleccionadas en la Asociación de Farmacéuticos de Formulistas de Andalucía. Y bueno, en este caso es una de hidrocortisona. Creo que, no sé si, me parece que hay un error aquí, que deben de ser 5 mililitros, pero... Bueno, entonces no es importante en este caso la fórmula en sí, sino lo que nos pasó. Bueno, nosotros teníamos cuando nos dijeron que teníamos que estudiar esta fórmula de hidrocortisona, pues bueno, nosotros miramos en nuestra farmacia, en nuestro stock de principios activos y, mira, si tenemos un poquito de hidrocortisona, no mucho, todavía está dentro de su periodo de caducidad, pues vamos a empezar a hacer estudios con esta hidrocortisona, pues poniendo a punto la técnica, viendo cómo queda la fórmula y después, mientras tanto, pues vamos a ir pidiendo más porque no teníamos suficiente. ¿Qué pasó? Que con esta nos quedaba una suspensión y con esta una solución. Yo, la primera vez que hice esto, me volví loca y dije, no puede ser, he hecho algo mal, lo repetí 3 veces, pedí a otro proveedor distinto y siempre me pasaba que era una solución. Pues bueno, el único factor que era diferente era el principio activo, con lo cual decidimos ir un poco más allá, estudiar un poco las características físico-químicas del principio activo y bueno, hicimos un DSC y una difracción de rayos X para ver un poco la huella dactilar de nuestros dos activos que eran el mismo. ¿Qué vimos? Pues que
que teníamos dos formas polimórficas distintas. Este es el DSC y ya vemos que hay dos, los que nosotros habíamos tenido, los últimos que habíamos adquirido, pues presentan el mismo perfil, mientras que el que teníamos es diferente, o sea, tiene otro perfil, otro punto de fusión diferente. Y con los rayos X nos pasa exactamente lo mismo. Veíamos que las sustancias nuevas, bueno, tenían, las que conseguíamos resolución, exactamente el mismo perfil, el mismo espectro, la misma huella, mientras que el otro no. O sea, estábamos ante dos formas polimórficas distintas. Estudiamos la estabilidad de ambas formulaciones, una suspensión, una solución. Vimos que el pH y el comportamiento reológico era estable durante los 90 días de nuestro estudio, independientemente de la fuente de sustancia activa que tuviésemos. Pero en la concentración del principio activo sí que se veía modificada, sí que se veía alterada. En la suspensión teníamos una estabilidad de 60 días a 4 y 25, mientras que a 40 pues solo de 15 días. Y en la solución, bueno, veíamos que obteníamos un precipitado a 4 grados centígrados, que era estable durante 30 días a 25 y era inestable a 40. Bueno, esto pues, bueno, muestra que las formulaciones estudiadas no eran estables durante el mismo tiempo, cuando se almacenaban en las mismas condiciones, y bueno, aunque aparentemente todo era igual. Bueno, esto también los resultados eran consecuentes con la forma farmacéutica, porque en general los fármacos en suspensión son más estables que en solución. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que...? Bueno, pues que estas diferencias pueden afectar a la biodisponibilidad de la formulación y la respuesta al paciente. Claro, estas diferencias en el aspecto de las fórmulas también pueden dar problemas en la adherencia al tratamiento, porque, claro, si vas a un sitio, te dan una fórmula, vas a otro y te dan la misma fórmula, pero que es de otra manera, pues es como, no, a mí me han dado la primera que era una solución y yo quiero lo mismo. Entonces, pues bueno, es importante también saber que nos puede ocurrir esto, porque es decir, bueno, sí, pero esto se le explica al paciente y se dice que su medicamento es estable igualmente y que no va a pasar nada. No todas las formas polimórficas tienen la misma actividad y que, bueno, pues el polimorfismo está muy controlado a nivel industrial, pero no lo debemos olvidar tampoco a nivel asistencial. Bueno, esta experiencia, bueno, la llevé al congreso de la UPFI en Barcelona y bueno, pues esta era una de mis experiencias que me apetecía compartir con vosotros. Y ya está. Bueno, muchas gracias. Nora, pasamos, sé que como hemos empezado un poquito tarde vamos ya con retraso, pero sí que me gustaría que tuvieseis la oportunidad de plantearles cualquier tipo de duda, de pregunta. Vale, vamos dando un poquito de tiempo a que se pueda generar un poquito de debate. A mí sí que me gustaría, si nos animáis, precisamente a la idea que decía Ana, ¿no? De justificados todos los factores que hemos visto que pueden entrar en juego para este éxito terapéutico, ¿no? Yo quería que todos pensásemos y cualquiera, o bueno, o vosotras, pudieseis dar la respuesta a quién debe llevar a cabo todos estos estudios, ¿no? Tienen que ser grupos de investigación, tienen que proponerse en las propias oficinas de farmacia, por lo menos hacer búsquedas bibliográficas o plantear hacer estos desarrollos, tiene que ser alguien externo. Voy un poquito más allá, podemos hacer como nuestros colegas en Argentina, que tienen dentro de los colegios, dan ese servicio de hacer desarrollos galénicos. Bueno, lo dejo ahí para que cualquiera de vosotros me podáis contestar.
genera eso. Nos genera un poco de discusiones, ¿no? Pero no está para discutir. Veis que se pueden hacer muchísimas cosas y que... Yo creo que el programa PACMI es muy importante porque se trata de analizar las fórmulas que se hacen en las oficinas de farmacia. En una fórmula que se hace en unas distancias determinadas es ver realmente la calidad y la numeración y lo que es la forma farmacéutica que se está formando las farmacias, qué es lo que va a llegar al paciente, no algo teórico. Pero claro, tiene que ser por parte de universidades. Ajá. Bueno, sí, la presentación que comentábamos ayer es uno de los objetivos que tenemos en PACMI, justamente el poder hacer desarrollos alénicos y además con esa ventaja o con, yo creo que también lo que nos distingue precisamente es eso, que trabajamos con vuestras muestras reales, o sea, basándonos no en unas condiciones precisamente de universidad, sino que tratamos con vuestras muestras. También es interesante lo que nos contabais ayer, de poder proponer nosotros las fórmulas que más elaboramos o que más dudas nos pueden acarrear de decir, bueno, esto estoy haciendo y... Aplicación directa a lo que más os interesa, ¿no? María Jesús, ¿nos ibas a comentar algo? A ver, en mi caso llevo 6 años trabajando en un proyecto que está financiado por el Instituto Tecnológico de Medicamento Individualizado de Andalucía y resulta que trabajamos